Haber venido hasta acá. Para nosotros, los que organizamos, es muy importante la presencia de todos. Esto es una construcción colectiva. Esta es toda lo que es la columna norte, más gente que ha venido invitada de otros distritos. Hoy lamentablemente no está con nosotros Gustavo Matías, que es el conductor de todo lo que es columna norte. Está en su lugar Maximiliano Márquez, Messi. Vamos Messi. Un aplauso. Se puso la organización al hombro y la verdad que gracias a Maxi tenemos local lleno. Hoy contamos con varios oradores, vamos a ir dándole la palabra a cada uno. Luego de que cada orador hable, por una cuestión de tiempo, se van a permitir 5 preguntas del público, se le va a extender el micrófono al que esté del público que quiera dirigir la pregunta, y luego vamos a cerrar entonando como siempre la marcha peronista, que para eso tenemos un invitado especial que después se los vamos a presentar. ¿Dónde está mi teléfono? Primero, hablando de la temática de jubilados, va a empezar Orlando Brites. Compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la primera vez que voy a hablar y me metieron primero, así que... Así que, bueno, gracias por el honor. Bueno, me presento, Orlando Brites, de Principios y Valores de Escobar. Me toca hablar de salud, así que voy a hablar de algo que me toca personalmente, que son los jubilados. Voy a hablar específicamente de mi papá, de mi mamá, de lo que está pasando con el PAMI, de la falta de cobertura de medicamentos, de las tristes noticias de los jubilados que se están suicidando. O sea, algo que nos toca duramente a todos. Todos los que tenemos mamá y papá sabemos lo que cuesta. Hay un dicho que dice que 2 papás pueden mantener a 10 hijos, pero 10 hijos no a 2 papás. Y esa es la verdad completa. O sea, hoy nos cuesta comprar los medicamentos que la obra social no cubre, nos cuesta conseguir turnos, y en relación a esto podemos analizar por qué nuestros papás, nuestros viejos, tienen que pagar esta condena, ¿no? ¿Por qué la tienen que pagar ellos? ¿Por qué tienen que pagar el costo de este brutal ajuste que está haciendo este gobierno? Personalmente creo que es una forma de demostrar poder con los más vulnerables, con los que pusieron toda su vida al servicio de la nación para construir el país y hoy no les dan lo mínimo que merecen, que es dignidad. O sea, yo creo que todos coincidimos en eso. Lo mínimo que tiene que tener un abuelo es dignidad. Tener servicio de salud adecuado, comida adecuada, y eso es muy preocupante y lo relacionamos porque no es algo que sea independiente y que sea parte de los problemas en general, porque los abuelos hoy, más allá de que el PAMI no los cubra, de que les falte medicamentos, de que no tengan turnos, también son víctimas de que sus hijos, nosotros, estemos mal. O sea, nosotros estamos mal económicamente y no podemos cubrir las necesidades básicas de nuestros abuelos, ni siquiera a veces de nuestros hijos. Así que bueno, compañeros, me tocó hablar de un tema que a mí me toca muy personalmente y agradezco la oportunidad de poder hacerlo. Y yo creo que gran parte de la solución a este problema es relacionarlo con el proyecto de Principios y Valores de reindustrializar el país, de generar, de proteger la soberanía de nuestro país, de los recursos naturales de nuestro país, porque esos son la base de la industria, de que cada vez haya más trabajo, que haya más base obrera, porque en algún momento nosotros nos vamos a jubilar, y en algún momento vamos a ser ellos, y vamos a depender de toda la base trabajadora. Yo creo que esa es la base por la cual estamos todos acá, que queremos que el país vuelva a ser lo que fue hace 50 o 60 años atrás, donde había una gran base obrera, una gran militancia, una gran actividad sindical, que también es una gran base, porque hay muchos gremios que hoy no pueden prestar todos sus servicios, porque están, yo creo que la gran mayoría conoce la historia de la flexibilización laboral. O sea, nos cortaron la base económica del trabajador, que es la estabilidad.
Hoy muy pocos trabajadores, con excepción de los que trabajamos para el Estado, tenemos estabilidad. Sin estabilidad no podés construir futuro. No podés ahorrar, no podés comprarte tu casa, no podés proyectar absolutamente nada, ni siquiera tener hijos. ¿Cuántos de los que estamos acá hoy, antes de tener un hijo, lo piensan 14.000 veces? Cuando tienen que pensar en qué tipo de futuro le pueden dar. Pero bueno, gracias por darme la oportunidad de poder decirlo. Muchísimas gracias, compañero. Si alguien del público quiere dirigirle alguna pregunta al compañero, levanta la mano y le acerco el micrófono. Buenas noches a todos los compañeros y bueno, agradeciendo por la invitación. Nosotros somos de la ciudad de Mercedes y también vivimos esta realidad porque todos los argentinos lo que estamos viviendo con las falencias que sufren nuestros padres, ¿no? Cualquiera de nosotros tenemos papá y la verdad que con el sueldo que están cobrando no puede vivir nadie. Hoy un sueldo básico de la mínima de un jubilado son 300.000 pesos, 300.000 pesos con un bono que está ya van a ser 2 años que está a esos 70.000 pesos. Así que analizando esta situación que se está dando, que este frente se está uniendo, el otro día en el PJ la foto de todas las agrupaciones y corrientes que vamos a trabajar para que el país vuelva a surgir y todo eso, también tenemos que analizar qué proyecto de país queremos, ¿no? Porque unirnos por unirnos y después no volver a contemplar este tema fundamental como otro, ¿no? Pero hoy estamos hablando de los jubilados, que en su momento se planteó que se venía volvía el peronismo para llenar la heladera, y eso nunca pasó. Entonces la realidad tenemos que ponernos como objetivo plantear que un jubilado tenga que ser digno y valerse por su sueldo, porque para eso trabajó toda la vida, ¿no? Y nosotros a futuro vamos a hacer eso. Entonces yo creo que tiene que ir acompañado con un salario digno y la prestación, obviamente, la prestación médica fundamental. Así que bueno, muchas gracias a todos, no quiero extenderme más y quiero que todos los demás compañeros puedan decir lo que han querido. Muchas gracias. ¿Algún compañero más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar a hablar de historia del peronismo y de las 20 verdades. Para eso tenemos una historiadora, la compañera Yamila Rojas. ¿Educación? Bueno, educación entonces, perdón. Buenas noches, compañeros. Yo soy Yamila Rojas, ¿sí? Soy profesora de historia. Y hoy quería hablar un poco del tema de la educación y de cómo se está viviendo esta situación del país, tanto en las escuelas como para los docentes. Normalmente, ¿sí? Siempre escuchamos a la gente que se queja de la educación, de los docentes, de que ya no es lo mismo. Y a veces tenemos también que ponernos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está fallando? ¿Y por qué el sistema educativo no es lo que era antes? ¿Sí? Y ahí, ¿sí? Tenemos que indagar un poco, por ejemplo, en los años en los que se democratizó la escuela, la universidad, que justamente fueron los años peronistas, ¿sí? Durante el primer y segundo mandato de Perón. Los obreros pudieron acceder a las escuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica y se formaba la gente para poder trabajar. Mismo surgió lo que es hoy en día la UTN, la Universidad Obrera en ese momento, formando a los obreros para que puedan conseguir un mejor trabajo. Hoy en día esa cultura del trabajo se perdió
¿Cuántas veces escuchamos que los chicos, por ejemplo, prefieren ser influencers o quieren hacer TikTok o cosas relacionadas a lo que son los medios y dejan de lado esa conciencia de trabajo, ¿sí? Que es la base de nuestro país, ¿sí? Es la base para poder reindustrializar el país, ¿sí? Con una industria tan devastada por este gobierno y por años anteriores, no se genera en los chicos esa conciencia de, bueno, voy a estudiar para poder tener un trabajo y poder tener un futuro mejor, porque ellos mismos ven que la realidad no funciona, de que los padres no tienen un buen trabajo o una buena remuneración, de que a ellos mismos no les alcanza y muchas veces los chicos van sin comer a las escuelas, ¿sí? Y eso también dificulta el aprendizaje de ellos. Entonces, uno poniéndose del lado de esos chicos, ¿no? ¿Qué futuro pueden esperar si, por ejemplo, el presidente fomenta que se invierta en criptomonedas y no fomente el trabajo, la industrialización? Entonces, los chicos tienen esa mentalidad, ¿sí? Al ver que rinde más hoy tener más cantidad de vistas por un video que ir a trabajar. Entonces, creo que toda esa cultura del trabajo se fue perdiendo y que a los chicos hoy en día no les interesa. Una vez, en una escuela técnica, le pregunté a mi curso por qué iban a la escuela. Y algunos, muy pocos, me respondían que querían el título de técnico. Pero la mayoría era porque no quería estar en la casa, porque se aburría, porque quería estar con los compañeros. Entonces ahí nos damos cuenta también de un fallo, ¿sí? En los valores que tiene la familia. Para el peronismo, ¿sí? La familia es quien transmite esos valores, ¿sí? La familia y la mujer principalmente es la que transmite los valores de la sociedad a los chicos. Entonces los chicos ya no quieren estar en las escuelas, en las casas. Muchas veces porque están solos, porque los padres tienen más de un trabajo y se la pasan todo el día afuera porque no les alcanza, no pueden llenar la heladera, no pueden darle de comer a los chicos. A veces también no está ese apoyo emocional que también los chicos necesitan, ya sea porque tienen que estar trabajando afuera o por alguna problemática que hay dentro de esas familias. Entonces, a los chicos, ¿sí? Los está atravesando una realidad muy difícil hoy en día, donde esa esperanza de poder estudiar, poder conseguir un título, que te dé un trabajo y que puedas ganar un sueldo digno, se perdió. Este hecho de ver que no funciona el sistema de trabajo y buscar otra alternativa que no involucra, ¿sí? El estudio, también está atravesado por ello. Hay muchos que ni siquiera siguen un estudio superior, muchos no alcanzan a terminar la secundaria, ¿sí? Total, voy a hacer videos, total, me voy a subir algún videito a TikTok o a Instagram, y eso es lo que hoy en día se está fomentando desde el gobierno, ¿sí? No se está fomentando la cultura de trabajo. Y creo que deberíamos volver a revisar eso desde el peronismo. Nuestro deber tiene que ser que los chicos vayan a la escuela feliz, vayan con la panza llena, para que puedan sentarse y aprender, ¿sí? Un chico con hambre no puede aprender. Y hoy los padres muchas veces no alcanzan a darle de comer a los chicos. Y tiene que recaer esa responsabilidad en los comedores escolares, que muchas veces tampoco están con los alimentos suficientes para poder cubrir esa necesidad. Entonces, los chicos necesitan volver a ser felices. ¿Por qué? Porque la doctrina peronista dice que los únicos privilegiados en la Argentina peronista son los niños. ¿Por qué? Porque tienen la exclusividad de poder ser educados y dirigidos
¿sí? Desde el amor de la familia, desde esos valores tradicionales que hoy en día se están perdiendo, y fomentar esa cultura de trabajo para que los chicos el día de mañana piensen, bueno, una solución es posible, ¿sí? Y para eso es necesario que vuelva un gobierno peronista. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien del público que le quiera dirigir alguna pregunta sobre educación? Levanta la mano y le acerco el micrófono. Ahí voy. Compañera. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Patricia Massa, yo soy representante del Principio y Valores de San Martín, soy docente, nivel medio, superior y universitario, y también profesional. Y para no irnos con la sensación de que está todo perdido y hasta que no venga un gobierno peronista las escuelas están como perdidas a fuego, quiero decirles que a lo largo de estos años y sobre todo en los últimos meses he notado que los adolescentes, a diferencia del 2022, 2023, empiezan a tomar conciencia de que el mundo no es todo color de rosas. Muchas veces los niños, adolescentes, no niños, necesitan salir a trabajar porque, como decía la compañera, no alcanza el dinero. Y lo que tenemos que sembrar más allá del gobierno peronista, los peronistas dentro de nuestros pequeños espacios, es esa semilla de esperanza y promover que a partir de nosotros, desde el trabajo diario como docentes, mostrarles que hay un mundo distinto. No desde la adquisición de lo material, sino que la educación te da una ventaja a diferencia del que no pudo estudiar, que es la posibilidad de elegir. Nadie se va a hacer millonario siendo profesional, pero sí va a poder elegir, y cuando uno se sienta maltratado donde no se respeta los derechos, van a poder conseguir una posibilidad distinta, que si no tienen ese título debajo del brazo, no lo van a poder hacer. Y como dice el compañero Guillermo Moreno también, la universidad, el terciario, nos da el título, la herramienta de poder vivir dignamente la da el trabajo. Entonces también desde nuestros pequeños espacios que ocupamos, seamos comerciantes o cualquier otra profesión que ocupemos, me parece que está en nosotros también sembrar esa esperanza en todas las personas que nos rodean y compartir que nosotros tuvimos la posibilidad de acceder a ser distintos, a tener una realidad distinta, un presente distinto, porque nuestros padres nos brindaron la posibilidad de estudiar, y que sin ese gobierno peronista jamás personas que, en mi caso particular, de la familia que veníamos, no hubiésemos llegado nunca a ser profesionales. Así que, valorando el aporte que hizo la compañera, también pedirnos a todos nosotros que podamos sembrar esa esperanza en nuestros compañeros de nuestra edad y también en los hijos e hijas de esos compañeros que nos rodean. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Les recuerdo a todos que está la rama técnicos y profesionales, se pueden acercar y devolver un poco de todo lo que recibieron de la universidad pública. Antes de seguir con los oradores, quiero agradecer la presencia de Romina Seltzer, de Movimiento Evita, de Martín Pagnuti, de La Cámpora, de Joaquín Massa, del FUP, especialmente de la Mesa Provincial Leonardini, el ex concejal Rafael Nievas, del Partido para la Victoria, Básica Kaiser, Jubilados en Lucha, y al último siempre los más queridos, los chicos de Tigre y de Chacarita. Seguimos con Juan Manuel Tálamo, que nos va a dirigir unas palabras sobre producción y sistema productivo argentino. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, gracias por habernos invitado en el día de hoy. Yo vengo de 3 de febrero, de zona oeste,
vinimos con varios compañeros del distrito a acompañar, a bancar esta hermosa conducción de la gloriosa Columna Norte que la está dirigiendo muy bien el Messi. Y Gustavo Matías, que hoy no nos pudo acompañar, pero siempre está presente, querido amigo Gusti. Bueno, hablando un poco de producción, ¿no? de lo que a mí me toca, yo tengo una pequeña industria en 3 de febrero, en Ciudadela. Fabricamos correas y cintas transportadoras para el automotor, para el petróleo. Soy la segunda generación de la empresa, una empresa que la fundó mi padre. Y la verdad que, bueno, siempre elegí el peronismo como razón política, como doctrina, como una decisión personal, incluso porque ahí es cuando yo uso la frase de que lo personal termina siendo político cuando en lo cotidiano vivimos las situaciones que nos toca vivir. A mí, en mi caso, como industrial, habiendo atravesado desde chico, viendo cómo mi viejo, empezando con un pequeño tallercito, hoy tenemos una industria con 170 empleados, que todo eso hoy, por un presidente como el que tenemos, termina decayendo. Realmente es muy triste, ¿no? Y uno como industrial también le toca ver el día a día de los compañeros, de los empleados, de las personas que trabajan el día a día con uno. Y cuando yo elegí militar en el espacio de principios y valores, es porque cuando siempre lo escuché a Guillermo y cuando me ha tocado ir a la secretaría como industrial, me acuerdo que Guillermo se sentaba, te atendía y trataba de resolverte el problema que tenías como industrial. Me acuerdo que no me acuerdo si era cuando estaban en el INDEC o antes, que nos recibió ahí en el despacho de él con mi viejo. Yo era chico, tenía 12 años, y teníamos un problema para importar un contenedor de unas materias primas, y Guillermo el otro día, siendo una pequeña industria de Ciudadela, nos dio la solución. Y a mí, en lo personal, me pasa que me da vergüenza decir que soy industrial, que soy empresario, pero no por ningún tipo de berrinche particular, sino porque me pasó que con muchos colegas industriales, con la década ganada, hicieron mucho dinero, les ha ido muy bien, y se olvidaron, compañeros, se olvidaron de que emprender, primero que no es una tarea fácil para elegir, pero si no tenés unas políticas que te acompañen a poder emprender, que restrinjan las importaciones para que vos puedas producir en tu país, para poder tener el orgullo más grande que tenemos los industriales, que es poder dar trabajo, es muy difícil. Y después, claro, en la década ganada, después, en el 2011 votaban todos a Cristina, eran todos peronistas, y de repente en el 2023 nos gana un psicópata como este, sacando la diferencia de votos que nos sacó. Y cuando me acuerdo que en las plazas, cuando hablábamos que yo de curioso y para divertirme un rato me ponía a debatir con los libertarios para preguntarles, che, para los industriales, ¿qué políticas van a tomar? No, la idea es que compitan. Bueno, ¿cómo podemos competir los industriales con estas políticas que traer un producto desde China sale 2 pesos y a nosotros con la mano productiva, con los servicios que subieron un 300%, las luces, el gas y el agua, el producto terminado termina saliendo 4 pesos contra 2? Y el argentino, bueno, los nuevos ricos dicen, no, yo compro importado, encima sale más barato. Y así estamos. Y eso, que termina afectada a la industria, claramente termina afectando al corriente, al empleado. Y él se termina perjudicando a otro, y así es la cadena, porque el empleado que se queda sin laburo o el que está cobrando mal, va, le pide fiado al almacenero, el almacenero se queda endeudado con todos los vecinos, con los proveedores, y es una cadena de nunca acabar. Y si hay algo que entendí siendo industrial, es que la única salida
nos guste o no, es con políticas nacionales y populares como el peronismo, pero no cualquier peronismo, no el progresismo, sino el peronismo que nos plantea el compañero Guillermo Moreno desde principios y valores para poder de una vez por todas reindustrializar la Argentina, para que la industria sea cuidada y valorada como corresponde. En el año 2012 teníamos empleados que venían con 0 kilómetros a trabajar, y hoy nos pasa que nos vienen a pedir adelanto todos los días para cargar la SUBE. ¿En qué cabeza cabe que con estas políticas podemos crecer, que podemos avanzar? No hay otra manera. Yo estoy seguro que acá seguramente todos pensemos igual. Pero estas son las ideas que nos tenemos que grabar para poder transmitir al vecino que tenemos que salir a convencer. Porque va a ser una tarea difícil, porque siguen convencidos que tiene que haber un cambio. Y si el cambio viene de la destrucción, de faltarle el respeto a los jubilados, a los obreros, a los trabajadores, a los industriales, no es por ahí, compañeros, me parece. Me parece que es del lado de trabajar, de que siga existiendo la cultura del trabajo. Coincido con la compañera, como decía, hoy los pibes quieren filmar videos en TikTok, no se quieren formar, y la cultura del trabajo, ¿qué? Y no nos olvidemos que Milei nos ganó justamente a través de TikTok, porque no tenían ni fiscal en el 2023. Y bueno, algo también hicimos mal como para que pase esto y nos gobierne una persona así. Entonces, nada, gracias por haberme invitado en el día de hoy. Vuelvo a decir lo mismo, la única manera de salir adelante es con el plan de trabajo que tiene Guillermo Moreno sobre los 2 libros que escribió él, el plan económico y el plan de gobierno, reindustrializar la Argentina, avanzar en la educación, y es la única manera de salir adelante, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien del público que le quiera dirigir alguna pregunta al compañero? Levanta la mano y le acerca el micrófono. Muy bien, compañera. Todas las mujeres se están animando a preguntar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy de Principios y Valores de Vicente López. Y bueno, y aparte estoy en un gremio. Y mi consulta, opino igual que vos, pero mi consulta directa es si ustedes como empresarios se están tomando conciencia que ya nos sacaron todos, a los jubilados, a todos los empleados formales, y ahora van por ustedes. ¿Eso lo tienen consciente? Muchas gracias, compañera. Tenemos un tema de redundancia, tenemos 3 de educación y bueno, vamos a tener que ver cómo nos repartimos, pero bueno, acá el compañero nos va a dirigir unas palabras sobre peronismo e historia del peronismo. Presentate. Él tiene que responder. Ah, perdón. No, está bien. Bueno, gracias por la pregunta, primero, compañera. Creo que por ahí no fui claro, pero sí, ya vinieron por nosotros, por los primeros que vinieron fue por nosotros, y en base a eso, el primer ajuste del empresario termina siendo el empleado, lamentablemente. En mi caso no, yo sigo aguantando y no me tocó despedir a nadie, pero la semana pasada tuve una reunión con el sindicato del caucho, que es el sindicato con el que trabajo, y les dije que no tienen que venir por nosotros ellos, sino ir por el gobierno, porque los dirigentes sindicales que hoy tenemos en la CGT, a mí pensar, yo los veo demasiado tranquilos con un gobierno como este. Y los industriales estamos haciendo el esfuerzo que podemos, dado las circunstancias económicas, pero claro que tenemos en claro que vienen por nosotros. Por eso elijo ser peronista y entendiendo que el único camino es del lado del peronismo y con la conducción de Guillermo Moreno. Gracias. Y el compañero Guido Ortubia nos va a hablar un poco de historia del peronismo. Buenas tardes, noches para todos los compañeros. Mi nombre es Guido Ortubia, soy de Mercedes, soy profesor de historia. Vine con los compañeros de Mercedes, con Mauro y César, que siempre
venimos militando ya hace 2 años más o menos, tenemos una elección encima, así que bueno, venimos militando el peronismo y el proyecto y la propuesta que nos da Guillermo. Bueno, yo voy a comentar algo sobre historia del peronismo y puntualmente sobre la biografía de Perón. Me parece que es una trayectoria interesante para hacer, porque ayer lo escuchaba a Guillermo en una entrevista con Iván Jabrowski, donde hablaba de, él tira consignas, ¿no? Una consigna que está tirando ahora es, bueno, muchachos, hay que estudiar, ¿no? Y creo que está pensando sobre todo en los compañeros más jóvenes, ¿no? En cada uno en su distinto rubro de acción. Perón nació a finales del siglo XIX en una familia del sur de la provincia de Buenos Aires, una familia que se dedicaba a actividades del campo, como mucha gente en esa época. La verdad es que ya de adolescente, bueno, su familia se mudó después al sur, es decir, ya ahí él empezó, primero vinculado al trabajo del campo, después conociendo la geografía argentina, como muchas familias, mi propia familia, en sus orígenes venía de La Pampa y después se mudaron a la provincia de Buenos Aires, y muchos de ustedes deben tener trayectorias familiares parecidas. Después Perón, obviamente de adolescente, empezó el liceo militar, porque como muchos chicos que se ven en las escuelas, y creo que la compañera pueda sentir también, y los dos que trabajan en escuelas, que eligen el servicio penitenciario, la policía, esas instituciones base de la sociedad que te dan una trayectoria de vida, ¿no? Cuando todo lo demás falla, esas instituciones del orden, de la justicia, de la seguridad, dan también una trayectoria de vida a las personas. Entonces, bueno, él empieza el liceo militar, empieza a formarse en su educación, y eso es muy importante, en la historia argentina, en una institución como es el Ejército, que es una de las instituciones fundantes de la nación argentina. Aprende deporte, aprende historia, le gusta mucho la historia, lee a los clásicos griegos, lee a los grandes generales europeos. Y ahí es donde empieza él a desarrollar su visión del mundo, su visión de la Argentina y obviamente su visión de cuál sería la mejor vida para él y para su familia y seguramente para sus amigos y sus compañeros. En la década del 30 fue muy difícil para la Argentina. Yo le veo mucho parecido a lo que estamos viviendo ahora. Es una década perdida, una década de explotación laboral, de falta de oportunidades, de trabajadores que tenían que estar con la cabeza baja, ¿no? Aceptando todo lo que dice el patrón, con ciertas empresas que también tenían dificultades, y con los ricos de siempre, la oligarquía, que, estaban tratando de pilotear la crisis, como lo está haciendo ahora el gobierno, ¿no? Porque a veces hay corrientes en el mundo que uno no puede contrarrestar. Es como dice Guillermo, es la hora de Trump, el proteccionismo y el nacionalismo. Y por más que el presidente se ponga en tosudo, en cabeza dura, no va a poder ir en contra de eso. O se adapta o vendrá otro y lo adaptará. Entonces en esa década, él ya, siendo un joven, viaja, tiene una misión de instrucción militar a Mendoza, vuelve a conocer la geografía argentina, después tiene la suerte, gracias a esa institución, de viajar a Europa, ver todo el proceso europeo, ver los antecedentes o la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que haber otra opción para organizar la vida, que no sea ni el ultraliberalismo, ni tampoco el estatismo comunista. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida cristiana, humana y sobre todo nacionalista y popular, fundamentalmente popular. Obviamente, después cuando vuelve al país, esto lo charla porque no estaba solo, esto lo charla con los compañeros, que tenía un grupito de compañeros que pensaban igual que él, tenía mentores, él también. Y empieza la puja, como en todas las instituciones, en el Ejército también hay pujas políticas, esto lo sabe sobre todo la gente que ha escuchado, por ejemplo, al coronel Seineldin, sabe la línea del Ejército, la liberal, la profesionalista, la nacionalista. Y después está la suerte también, porque eso también está. Se da una circunstancia política, un presidente que toma una mala decisión, la acción en ese momento de este actor que eran las Fuerzas Armadas, que intervenían políticamente en ese momento, era normal que intervinieran, e incluso dentro de ese golpe, que es en junio del 43, adentro del mismo golpe, se da un reacomodamiento, y él y su grupo de compañeros quedan al mando del gobierno. Y es a partir de ahí que él, a partir de su formación, su trayectoria de vida, su experiencia, su familia, de haber planificado, de haber hecho el Consejo Nacional de Posguerra, empezó a desarrollar sus políticas desde un cargo humilde, una secretaría de gobierno, y es a partir de ahí que él empezó a hacer políticas
que fueran acorde a su proyecto, que fueran beneficiosas para el pueblo argentino, y obviamente no era tonto Perón. Acumular poder también él, porque para cambiar la realidad hay que acumular poder, ¿no? Y esto lo sabemos todos. Y después, bueno, sucedió lo que todos conocemos, ¿no? Gente que se puso en contra, cayó preso. También ahí intervino la suerte, porque la verdad es que él en la isla Martín García, estando preso y mandándose cartas ya con Evita, él tenía la idea de, bueno, ya está, se me acabó la cuerda, nos iremos a Mendoza a vivir, ¿no? Pero, gracias al trabajo que había hecho y al impacto que habían tenido sus políticas de la Secretaría de Trabajo y vinculándose con las organizaciones libres del pueblo, que son los sindicatos, ellos lo sacan de ahí, lo ponen y dicen, no, tu trabajo recién empieza. Y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno, que a veces uno no lo elige, pero a veces las circunstancias te ponen en ese lugar y uno se tiene que servir a los otros. Así que me parece que la trayectoria de Perón es un ejemplo para la actualidad, para todos los compañeros, sobre todo los compañeros jóvenes. Yo integro una mesa con compañeros, está Manuel ahí, está Alexis, Clara, está Agustín por ahí de San Martín, y acá veo muchos compañeros, cada uno en sus distintos rubros, que me parece que tenemos una responsabilidad de formarnos, de aprender lo que pasa en el mundo, en el país, de no apurarnos y de hacerlo por la patria. ¿Sí? Así que muchas gracias, compañeros. Mi compañero Guido Ortuña, historiador, profesor de historia. Si alguien tiene una pregunta para dirigirle a Guido, tú, Pedro. Si alguno tiene una pregunta para Guido Ortuña, historiador, compañero. Hola, buenas tardes, compañero. Soy Oscar Medina, recientemente jubilado del Banco Provincia. Estoy en la bancaria. Acá, como dijo el compañero historiador, es cierto. También hay que recordar que el peronismo le dio dignidad al trabajador. Un ejemplo fue cuando Perón abrió todas las universidades para todo el pueblo y dijo esta frase: una cosa es sacar material de 100.000 hijos de gorila y otra cosa de 4 millones de jóvenes con los trabajadores, hijos de trabajadores inclusivos. Así llegó el gran famoso dicho, dijo el doctor. Eso es el peronismo. También un aplauso para el compañero, agradecerle, porque para él sería muy fácil cerrar la fábrica e importar y vender. En vez de tener 170 empleados, podría tener 5 en expedición, y la plata le iba a hacer. Entonces es un mérito para los empresarios que están aguantando los trapos, porque el peronismo tiene que volver. Y esto le digo a todos los compañeros, como lo dijo el general una vez: únanse, compañeros, porque si no, somos cartera con estos HDP, porque ellos se juntan entre los derechosos y este asesino psiquiátrico, después el otro payaso que maneja la justicia, manejado por la embajada, Macri. Por eso la compañera Cristina está presa. Entonces vamos a hacer una cosa: dejemos cada uno de los compañeros y desde el llano nos tenemos que unir. El otro día pasó algo muy importante en el Consejo, en la calle Mateu. El compañero Guillermo Moreno hizo una presentación económica de lo que tiene que ser el peronismo, como fue con el peronismo de Perón, de Vita y de Néstor también, que fue parte del gobierno. Entonces nos tenemos que unir, porque estos tipos los sacamos con unidad. Hay que dejar las cosas de lado, las ambiciones a todos los compañeros, que es lógico que tengan ambición también, pero hoy la patria se está jugando todo. Este momento es un momento bisagra. Si no nos unimos, somos boleta. Entonces, compañeros, toda la gente,
Ahora nos va a dirigir unas palabras la compañera Carolina Vila acerca de educación desde una mirada geopolítica. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer al Messi, que ya hace un montón de años nos conocemos de militancia, y a la gloriosa Columna Norte, al Gusti también, son años. Bueno, yo también soy docente, soy trabajadora social y en las escuelas trabajo buscando a los chicos, a los adolescentes que no están yendo al colegio. Literalmente los vamos a buscar a la casa. Pero bueno, como ya hubo compañeros que hablaron de educación, me parecía interesante hablar un poco de geopolítica, que es algo que está candente y que siempre Moreno aportó mucha claridad con el tema. Bueno, ustedes saben que por allá en 1890, 91 más precisamente, en el mundo se estaban disputando las corrientes económicas que iban a ordenar el panorama mundial. Ahora está pasando algo parecido. Y en ese momento el mundo se debatía entre el socialismo marxista y bueno, el capitalismo extremo, que en ese momento la expresión del capitalismo era ciudades que tenían enfermedades, que no había soluciones no había soluciones sanitarias para esos problemas, no había ningún tipo de previsión en cuanto a seguridad social. El capitalismo se estaba empezando a expresar de una manera muy extrema y las injusticias sociales consecuentes de eso se estaban empezando a expresar. Entonces, es interesante que en ese momento, el Papa de ese momento, León XIII, saca una encíclica que se llama Rerum Novarum, que bueno, en base a la doctrina social de la Iglesia, que tiene mucho fundamento en la doctrina peronista, plantea una tercera posición, ¿no? Que es decir, denunciamos las injusticias del mundo, denunciamos el capitalismo extremo tal como está expresado, la acumulación por la acumulación misma, la explotación del hombre, pero tampoco nos paramos desde el socialismo marxista globalizador, que también es igual de alienante para con las personas. Entonces nosotros somos una tercera posición. Y yo pienso que eso es muy valioso de Guillermo Moreno, porque siento que hoy es el único referente político que tiene este país que vuelve a eso y se para ahí. Y me parece muy interesante que rescatemos eso, porque hoy el mundo está en una posición parecida, en donde se está planteando de alguna manera, con muchísima complejidad, ¿no? Pero se está planteando un globalismo que lo propone China, de trabajo barato de trabajo barato y de sobreproducción, o un nacionalismo que vuelva a las bases, que vuelva a fomentar la producción y el trabajo. Entonces me parece como interesante pensarnos desde ahí, y pensando en la Argentina, desde ahí, pensando en la educación argentina. Yo quiero volver a esto que decía, el otro día me lo crucé a Bausa, ahí en la escuela secundaria en San Martín. Como les decía, yo trabajo en una secundaria y estoy en el equipo de orientación escolar. No estoy en el aula, no doy ninguna materia. Y ahí mi trabajo específicamente consiste en armar un plan de revinculación para los chicos y las chicas, adolescentes que no están yendo al colegio, que por motivos variados no están yendo al colegio. Entonces se imaginarán que yo me encuentro con chicos y chicas que o no quieren ir porque no quieren,
No es que porque van a trabajar o porque no quieren ir, porque están desmotivados, porque no encuentran en la escuela algo que los motive. Y también, por supuesto, hay muchas problemáticas complejas que hay que alojar y hay que abordar y hay que acompañar. Pero como esto ya lo dijeron las compañeras, con lo cual adhiero, que creo que la escuela es un refugio para los chicos porque muchas veces es el único lugar donde encuentran el futuro. También me parece que el peronismo tiene que volver a la disciplina y al deber. La escuela es importante y a la escuela hay que ir, de lunes a viernes. Y eso es lo que el peronismo tiene que transmitir, volver a la disciplina. Porque quizás suena antipático, pero ustedes saben también que tanto la educación como el sector industrial, como todos los sectores, son un espacio de disputa. Y hay como una cosa que en los últimos años, sobre todo del progresismo, esta cosa es, bueno, no quiere ir, bueno, puede ir 2, 3 veces, puede ir 4, bueno, pero trabaja también. Bueno, no, el peronismo promueve que a la escuela hay que ir, siempre, hasta los 18 años, y después hay que seguir, de alguna manera, no necesariamente estudiando, puede ser con un oficio. De hecho, Perón, las escuelas técnicas, la gran masividad de escuelas técnicas, no solo en la Universidad Obrera, que hoy es la UTN, sino las escuelas secundarias técnicas, se fundaron desde el norte al sur del país en la época del peronismo, porque Perón entendía que los chicos tenían que educarse con oficios y con sabiduría técnica para formar la industria que él quería que tenga este país. Así que por eso, y por último, para volver a la geopolítica, yo estoy segura que todos ustedes acá quieren una generación de chicos y de chicas, no que quieran ser influencers, sino que quieran recuperar las Malvinas, por ejemplo. Entonces, la escuela también es eso, es transmitir los valores nacionales, las fechas patrias. Hoy, por ejemplo, el Día de la Bandera, las fechas patrias, los valores del país también se promueven en las escuelas. Así que también desde ahí creo que hay que hablar, desde la disciplina y desde lo que queremos para nuestros chicos. En definitiva, para cerrar, quiero de nuevo rescatar a Guillermo Moreno, porque como referente político, en mi caso, yo me encuentro con que es el único que alerta sobre los intereses de Chile, de nuestra Patagonia. Entonces también no me parece menor que nosotros como militantes también tengamos eso en el radar, porque es lo que nos forma como militantes, el ser nacionalistas, el posicionarnos en una tercera posición con respecto a los conflictos del mundo y hacia dónde va el mundo, y bueno, y al nacionalismo, que es en definitiva lo que nos mueve para hacer grande este país y feliz al pueblo. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Si alguien le quiere dirigir una pregunta a la compañera, levanta la mano y le acerco el micrófono. Ahí voy. Para variar, una mujer valiente. Bueno, yo mucho de lo que veo en las escuelas es que muchos de los chicos de mi edad no se interesan mucho por lo que es la política y la influencia que tienen como ciudadanos. Yo quería preguntarte, qué pensaban en cuanto a qué hacer. ¿Qué hacer? No, sí. ¿Cómo sale? Ya
para que los chicos se puedan interesar más en su formación cívica. Porque, por ejemplo, algo que veía mucho en uno de los colegios a los que fui era de que me sorprendía de que uno de mis compañeros le parecía bien una de las propuestas de mi ley, que era que cerrar los ministerios. Y no me parece que muchos de los chicos de mi edad, sabiendo que pueden llegar a tener una influencia, no les interese o no se informen sobre cómo funciona un sistema, el sistema el sistema del propio gobierno en el que viven y del que van a participar dentro de un futuro no tan lejano. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Mira, yo pienso que para empezar, a los chicos que hoy en día no les está interesando ir a la escuela, lo primero que hay que pensar es qué es lo que les está ofreciendo la escuela hoy, que hace que ellos no vean, que no les resulte interesante. Entonces, ahí es cuando yo vuelvo a que la educación también es un lugar de disputa política. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, ¿qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros adolescentes para que el día de mañana formen este país y sean los que lo empujan, sean los que tengan aportes para tener un buen sistema jubilatorio, por ejemplo? Los adultos que vamos a formar, que hoy son adolescentes, ¿qué es lo que les vamos a dar? Primero, ahí yo pienso que hay que introducir la pregunta para empezar a abrir la mesa. Y segundo, dar la disputa en cuanto hay que inculcarles, como te decía, estos valores nacionales, esto de querer que cada persona, que cada chico sienta propio el futuro del país y sienta que puede aportar algo para su país, no que sienta que se salve solo grabando videitos o haciendo un curso para volverse millonario. No, que piense que puede ser un industrial, que puede ser dueño de una industria, o que quiera ser un médico del Garrahan, que quiera ser algo que le aporte a este país. Este sentimiento que muchos tienen, muchos que hemos estudiado en la universidad pública, de querer hacer algo porque sentimos que hemos recibido una educación de primerísima categoría, con excelentes profesores y con excelente calidad humana, y hoy en día sentimos que necesitamos devolver eso. Lo sentimos porque realmente nos hicieron sentir importantes y nos hicieron sentir que cuando seamos adultos íbamos a poder hacer algo por este país y por el otro. Entonces, creo que para planificar la educación, que eso se planifica como todo, se planifica en una mesa de personas y se define qué se hace, creo que tenemos que incorporar esta noción de nacionalismo, que lo promueve muchísimo Moreno, y pensar, bueno, ¿qué les puede interesar? ¿Qué podemos hacer? Matemática. ¿Cómo les enseñamos matemática para que lo linkeen con algo que pueden hacer en el futuro? ¿Qué quieren aprender? O sea, ir a preguntarles, ¿no? Vos me preguntás como específicamente de educación cívica, pero bueno, aborda todo, desde la literatura hasta química. O sea, en todas las materias se pueden pensar maneras de abordarlas que sean interesantes y que los hagan sentir importantes, que los hagan sentir parte. Por ejemplo, en mi escuela, en la materia química, están fabricando detergente. Es un proyecto nuevo que, están fabricando detergente y está bueno porque les sirve para su casa, para su tía, para su sobrino, y aparte se ahorran detergente porque es algo que se hace con, materiales reciclados. Y de alguna manera, vos decís, por ahí no tiene nada que ver, pero bueno, hay chicos que quizás van solo a química, porque esa materia es interesante y forman parte y les gusta estar, y creo que ese es el desafío
de los docentes, ¿no? De hacer que su propia materia sea interesante. No sin mencionar, perdón si la hago larga, pero no sin mencionar que es muy importante fortalecer el rol docente. Antes, te digo, antes de, no sé, creo que cuando yo iba a la primaria o antes, el docente era alguien que se respetaba, la maestra se respetaba, sin lugar a duda, o que alguien lo desmienta. La maestra era la maestra, desde el jardín de infantes hasta secundaria. Hoy en día, yo no veo, acá hay otras compañeras docentes y digo que me desmientan, pero yo no sé si el rol docente está tan valorado como era antes, ni hablar en la época del peronismo. La maestra era alguien que se respetaba porque era alguien que te formaba para tu futuro y de eso había conciencia. Entonces, volviendo a tu pregunta y pensando cómo hacer que los chicos se interesen con ir a la escuela, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, creo que primero eso que te decía de pensar cómo las materias pueden ser interesantes para que los chicos quieran ir. Y segundo, volver a fortalecer al docente, darle la autoridad que le corresponde que tenga, para que justamente tenga esa autoridad, la parte del cuidado que tiene la autoridad, porque muchas veces cuando alguien tenía autoridad sobre vos, pero autoridad bien, que te ordenaba, ahí de eso que no te olvidabas, ahí es cuando hacías un cambio y el cambio era positivo para vos y salías adelante, digo, en muchos casos. Entonces creo que va por ahí. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes. Perdón, mi nombre es Maximiliano, también soy de Principios y Valores de Tigre y quería comentarte, bueno, sabés que hoy fue una especie de curso de docentes o de agrupación de docentes, pero en parte lo que acá la Peque planteaba, que me parece muy interesante, es cómo motivar a los chicos. Y bueno, como todos revisamos los reels de Instagram, y una cosa muy interesante que dice Mario Pergolini acerca de la educación es el contenido que se ve en los reels. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en TikTok ese contenido está manipulado de manera que los chicos vean a científicos y doctores. Entonces la meta que ellos se ponen a la hora del estudio es llegar a ser una persona que tenga un título o que les sirva al país. En cambio, si nosotros scrolleamos los reels de TikTok de la gente de esta parte del mundo, vamos a ver bailes tiktokers y esos desafíos que se deben hacerse. Por ende, lo que yo creo que hay que hacer dentro de los límites de la libertad es regular en base a qué se puede ver o qué pueden ver los chicos de cierta edad. ¿Por qué? Porque eso es lo que les llega al cerebro y lo que los motiva a tener un futuro, a desarrollarse a futuro. Si vos ves todos los días TikTokers y brokers de gente que se vuelve millonaria de un día para otro y ves un chabón que ha tenido que estudiar 30 años para desarrollarse y ser una eminencia en su cosa, para decir quiero ser millonario, ¿qué diferencia me hace? Voy a hacer para mañana y listo, ya no tengo que estudiar. Pero esa falta de sacrificio a futuro es algo que tenemos que volver a arraigar en la gente, de que nadie se salva de un día para otro. Eso creo que es lo más difícil de introducir en este momento. Gracias, compañero. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Soy Graciela García, pertenezco a la agrupación Cultura Política para el Ser Nacional de Vicente López. Bueno, como mis canas lo indican, docente de más de 30 años. Sí quiero decir aquí a la joven presente, representante de toda una generación, necesitamos volver a producir un método de trabajo en las escuelas que dé respuesta a lo que tantos niños y niñas necesitan, y jóvenes y adolescentes.
Fundamentalmente, además de contenidos de los que hablamos, de las distintas asignaturas, algo fundamental es resolver lo que está pasando humanamente en cada sala, en cada grado, en cada división del secundario. No podemos meternos a que niños aprendan lo que sea si hay contextos dinámicos. Cuando me refiero a lo dinámico, me refiero a lo relacional, humano, que impide todo conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos estamos conociendo entre nosotros, porque están ocurriendo en las salas, en los grados, en las divisiones, instancias que no están siendo tomadas por la autoridad, como decía acá la compañera, autoridad que debe ser una autoridad amada y respetada por sus valores. Y si convocamos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a resolver lo que les está pasando, vamos a encontrar el interés absoluto de esos niños, niñas y adolescentes para ir a la escuela, porque tienen tarea. Y la tarea está en torno nuestro, está donde estamos. Esto es peronismo y tenemos que recuperar en la educación esa mirada pedagógica, amorosa, por esos niños seres que van a ser el futuro, pero están imbuidos en niveles de problemáticas, no solo familiares, sociales, socioeconómicas, sino relacionales. Entonces, un docente no puede dejar pasar faltas de respeto, abusos de poder de niños sobre niños que reproducen lo que viene siendo el mundo. Esto lo tenemos que dar vuelta, no podemos dejar pasar nada. Hemos mirado demasiado para otros lados, hemos hecho la vista gorda. Hay que cuidar el recreo y un docente no puede estar con el celular porque los niños se accidentan. A la escuela nadie puede ir a lastimarse, ni en la educación física, ni jugando. Tiene que recuperarse el juego corporal. No puede ser que los niños estén en la escuela con sus celulares, cada uno adentro de lo suyo. No puede ser que entrando a un aula no haya grupo. Esto se tiene que revertir. Esto es peronismo y esto hay que producirlo. Entonces, como decían acá los compañeros, la formación docente tenemos que permear dentro de la formación docente. No solo son contenidos, podemos decir, académicos, que por supuesto son muy necesarios, que nos permiten producir simbolización, abstracción, por supuesto, pero nadie aprende en un estado de perturbación con que además se están viendo que los adultos y autoridades no están pudiendo con eso. Entonces, esto es una cuestión humana. Entonces yo acá a la joven niña en transformación, quiero decirle esto, el peronismo da respuesta, tiene respuesta para esto. Lo tenemos que saber producir. En la formación docente y en la responsabilidad que como adultos tenemos ante las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, me llamo Víctor, milito con la compañera Cultura Política para el Desarrollo Nacional de Vicente López y en la rama de técnicos y profesionales de principios y valores. Soy arquitecto y urbanista. Me parece que lo que quería aportar a esto es que tenemos una grave crisis de infraestructura y de manejo de organización territorial que impide en muchos casos que todo esto que están hablando, las distintas problemáticas que han traído, se puedan solucionar si no solucionamos también eso. Toda actividad que hacemos, toda cuestión humana transcurre en un hábitat urbano, en este caso, en el caso de este país sobre todo, y no estamos dándole respuestas. Entonces, al compañero que es industrial,
dentro de su costo tiene un costo logístico enorme que tenemos en el país, que no se soluciona solamente bajando y revisando los costos de combustible con las petroleras, como dice Guillermo, sino que también además tenemos que empezar a pensar cómo movemos todo lo que implica la producción, que no solo son bienes materia prima, sino también personas, ¿no? Trabajadores que van de un lado a otro, que también se entronca con la problemática de la educación que están trayendo, dado que cada vez, yo soy padre y me imagino que muchísimos de ustedes también, pueden observar que cada vez están menos tiempo en sus casas, porque están cada vez más trabajando. En este momento la gente ya está con 2 trabajos, se está trasladando de un lado a otro, y dada la ineficiencia y el desmadre que tenemos en nuestro sistema de transporte cotidiano, cada vez se pierde más tiempo, que es lo único, que no tiene remedio, cada segundo que pasa lo perdemos. Entonces, y ese tiempo que dedicamos a viajar cada vez más, en las condiciones que sean, pero cada vez se pone más tiempo en trasladarse, es tiempo que no se está con los hijos en la casa, donde uno no le puede prestar atención a su hijo, y su hijo, en vez de estar siendo educado por su padre o madre, está siendo educado por el TikTok, el Instagram, el Reel, el celular, etc. Entonces, me parece que además de todo esto es muy importante que empecemos a pensar que necesitamos realmente prestar atención a la planificación territorial y a la cuestión de infraestructura, porque las escuelas muchas veces no cumplen con las condiciones edilicias mínimas para que ese aprendizaje pueda darse. De hecho, hay una rama de la arquitectura que se dedica a la parte educativa, ¿no? O sea, se estudia y es una especialización en sí misma. Bueno, tenemos que empezar también a pensar todo esto, porque está muy bien pensar en que todas estas cosas sucedan, pero si no pensamos en dónde van a suceder y cómo van a suceder, también es muy difícil. Con los compañeros estamos trabajando con distintos planes para el municipio de Vicente López y para la zona norte, y con técnicos y profesionales también a nivel tanto metropolitano como de distintas regiones y nacional, como para dar otro tipo de respuestas también a distintas obras que se tienen que hacer para que todo esto que todos se estuvo planteando y que todos queremos se pueda suceder y se pueda realizar. Bueno, a mí me recomendaron hablar unas breves palabras sobre seguridad. Gracias, muy amable. Y luego nos va a dirigir unas palabras Maximiliano Márquez, Messi, y luego vamos a entrenar la marcha peronista con el acompañamiento de una guitarra. Yo lo que voy a tratar de hacer es enlazar un poco todo lo que escuché de los compañeros con mi tema. Y yo creo que, digamos, por mi trabajo yo recorro cárceles, recorro institutos de menores, Almafuerte, Vaperón, en La Plata, veo chicos que se cayeron de esta mesa que les propone el sistema educativo argentino, se chorrearon para abajo del mantel, y veo el resultado final también, ¿no? Los adultos que están fuera del sistema y que lamentablemente terminan en uno de los 3 finales posibles más desgraciados que puede tener un ser humano, que es la cárcel, ¿no? Yo creo que después de la muerte lo más triste que hay es perder la libertad, que es lo que le está pasando ahora a nuestra compañera Cristina. La verdad que es terrible lo que le están haciendo. Y cuando veo a la gente privada de su libertad, ya sean adolescentes en los institutos de menores o adultos en las cárceles, lo que veo es lo que están describiendo los compañeros cuando abrió el compañero hablando de salud y de los jubilados, después la compañera hablando de educación, producción, geopolítica. Lo que estamos viendo es un sistema de entramado social roto, en donde el Estado se retira y obviamente, digamos, el vacío no existe. Cuando un lugar se vacía, algo lo llena, algo lo completa, nunca queda un lugar vacío. Entonces, bueno, vemos cómo avanzan otros factores de poder dentro del barrio, dentro de la estructura comunitaria, y ocupa esos espacios, ¿no? Y ocupa esos espacios, a veces uno lo mira desde un lugar de el narco. Bueno, a ver, a una persona que está pasando por un momento difícil y no tiene para vivir, y es una mamá que tiene 5 pibes, y viene el narco y le dice, mira, si narcomenudeas, comes. Hay que jugar a esa mamá. Hay que ser tan duro, el sistema obviamente tiene que punir,
no puede escapar de su obligación, ¿no? O sea, la policía tiene que investigar, el fiscal tiene que investigar, tiene que acusar, el juez lo tiene que juzgar, lo tiene que condenar y va a cumplir una pena. Eso es inevitable. Pero desde el punto de vista moral, uno se puede poner a perorar desde el púlpito y mirar a esa mamá que con 5 pibes se dedicó al narcomenudeo con tanta crudeza, con tanta dureza. Yo no, por lo menos, ¿no? O sea, yo cuando me toca defender una causa así, trato de conseguirle prisión domiciliaria, si tiene un nenito menor de 5, en la provincia tiene la gorra muy puesta, así que son muy estrictos. Pero bueno, veo que este entramado social roto que estamos enfrentando es como una especie como de coletazo que viene de la crisis económica y que viene golpeando a todas las familias, a todo lo que es el núcleo de nuestro entramado social, que es la familia. La familia se desintegra de la mano de esta cosa de la digitalización extrema, de la falta de oportunidad, de la falta de un contenido. Por favor, el compañero que tiene el celular, haga el gran favor de darle bola. Veo que este entramado social se rompe y que a nosotros como construcción colectiva nos toca juntar los pedazos de este entramado social y con amor, con ese amor que dijo el compañero que leyó y que nos dirigió las palabras con la oración de la Virgen, con ese amor que tenemos que tener por el prójimo, tenemos que empezar a juntar esos pedazos sin juzgar a nuestro compañero, sin ese dedo acusador, y empezar a levantar a esos chicos que están caídos del sistema educativo, que están por ahí en conflicto con la ley penal, a esos adultos que han por ahí entrado también en conflicto y que están pasando un momento de encierro, y cuando salen generar es con este tema de las escuelas de oficios. Bueno, dentro de las cárceles aprenden un montón de oficios, hay un montón de sistema educativo dentro de las cárceles y de los institutos. A levantar, porque si el peronismo no se ocupa del más débil, entonces no es peronismo. ¿Sí? Si no empezamos por el que está peor, entonces estamos con el pie afuera del plato. Tenemos que empezar por los que están peor y después ir subiendo hasta ocuparnos de todos. Pero tenemos que empezar por los que están caídos, por el jubilado, por el chico que está salido de la escuela y que perdió la regularidad escolar y está desescolarizado, por el adulto que entró en conflicto con la ley penal y está en una situación de encierro. Tenemos que ir ahí. Ese adulto tiene que salir de la cárcel y encontrar trabajo. Y tenemos que trabajar con cada municipio, porque cada municipio tiene que tener un área del municipio que se ocupe de la reinserción de ese compañero cuando salga de la cárcel y que lo esté esperando con un trabajo. Porque si queremos terminar con el delito, no se va a terminar con balas de goma, ni con gases lacrimógenos, ni con tiros, ni con muertos. Con la seguridad, la única forma de trabajar en seguridad es trabajar en prevención y en reinserción. Son las dos puntas del problema, prevención y reinserción. Si uno previene en la escuela, que es el momento para agarrar a la persona antes, y si uno trabaja en reinserción, que es lamentablemente cuando ya el problema pasó, y bueno, uno tiene que ver qué hace con eso que es el producto de ese problema, que es el adulto o el adolescente que entró en conflicto con la ley penal. Si no trabajamos con esas dos puntas, la seguridad es una fantasía. Y yo estoy cansadísimo, pero repodrido de escuchar la frase tan políticamente correcta de pobreza y delincuencia no están vinculados. Yo me resisto a vincular delincuencia y pobreza. Vamos, es muy políticamente correcto, pero yo te quiero ver a cada uno de nosotros en una situación límite. ¿Qué vamos a hacer? No es tan fácil decir que la pobreza y la delincuencia no están vinculadas. Sí, claro, no es necesariamente que la persona porque es pobre va a delinquir, y no todas las personas que son pobres delinquen, seguro que no, pero que favorece y que genere este caldo, este campo especial para que la persona en una situación de necesidad, tentada por una situación, termine narcomenudeando, por ejemplo, como dije recién, una mamá de 5 hijos. ¿Qué ganas puede tener una mamá de 5 chicos de narcomenudear? Ninguna, créanme que ninguna, pero empujada al borde, y bueno, o sea, yo no sé, cada uno de ustedes por ahí tiene un nivel moral altísimo, mucho mejor que el mío, pero si mi hijo viene 5 veces y me dice, papá tengo hambre, bueno, algo voy a hacer. Como dijo Milei, la gente no se va a morir de hambre, ¿eh? Algo va a hacer, sí, seguro Milei, algo va a hacer la gente, esperemos que no llegue ese momento. Nosotros tenemos que estar preparándonos para cuando este gobierno termine, juntar a los compañeros que están mal, levantarlos del piso, sacudirles la tierra y ayudarlos a pararse y caminar. Si no, vayamos. Si alguien le quiere hacer una pregunta, le saco el micrófono, y si no, le paso el micrófono al compañero Maximiliano Márquez. Buenas tardes, buenas noches compañeros, ¿cómo están? ¿Todo bien? La verdad que bueno, nada, hoy nos tocó un lindo día, como dijo la compañera, es un día patrio, un día de la bandera,
La verdad que para nosotros, para todos los que venimos laburando, también es un día patrio desde la zona norte, porque de vuelta volvemos a seguir laburando, de vuelta volvemos a que el peronismo se siga organizando, y yo creo que para los compañeros, para todos, ¿no? Pero estando acá en la zona norte, también es un día patrio, yo lo tomo así, de esa manera. Acorde, bueno, a lo que dijo el compañero me encantó que hable de unidad, es fundamental. La unidad más en estos tiempos donde la patria está corriendo peligro. Hay algo que se me viene del general cuando hablaba de que cuando la patria está en peligro, tenemos que hacer todo, vale todo, pero excepto no defenderla, ¿no? Eso es algo que lo tenemos bien en claro. El mensaje hoy es un mensaje de unidad, de militancia. Es muy importante la militancia hoy en día, en los barrios, en todos lados, en todos los sectores, que podamos ir a plasmar esta idea. La verdad que estoy muy contento de ver tantos compañeros de distintos lados, de distintos distritos. Por eso también, con todo el respeto, tomo la palabra, ¿no? Para felicitar a los compañeros de la zona norte por el trabajo que vienen haciendo. Felicitarlos a todos, de corazón. Bueno, ya para que me conocen, mi nombre es Esteban Herrera, militamos en el distrito de Tigre y colaboramos con los compañeros de la zona norte y con todos los compañeros que quieran venir a este espacio que es un espacio de amor, de patriotismo, y creo que eso es lo que más nos identifica a todos nosotros que estamos hoy presentes acá. Por eso convocamos el plenario y la verdad que estoy muy contento. Agradecerle también a los compañeros que bueno, hoy no pudieron venir, que están por la parte sindical, que hoy no pudieron llegar, agradecerles a ellos que hoy no pudieron venir. También tomarme el atrevimiento de agradecerle a mi compañero Carlos Bruni, un gran compañero, fuerte aplauso a Carlos Bruni, un gran compañero del distrito. Muchas gracias. No quiero interrumpir más, la verdad que siempre que me toca hablar es para dar aporto un granito de arena con una palabra de ánimo, de esperanza. Yo les aseguro que con todo lo que escuché voy a salir por esa puerta mucho más convencido de que el peronismo está acá. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Agradecer la presencia de Miguel Vázquez de las 62 organizaciones que también vino hoy. Un aplauso para él. Y ahora escuchamos unas palabras del compañero Maximiliano Márquez. Buenas noches para todos. Primero y principal, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué lindo, ¿no? Ver al pueblo en un plenario y que los pibes que hacemos militancia le ponemos el oído al pueblo, ¿no? Eso es lo lindo. Que ahí se interpreta Guillermo Moreno. Después voy a ser muy sencillo, muy claro. Guillermo nunca garantizó la victoria, pero sí la lucha. Y la lucha continúa, muchachos. Acción, reacción y creación, sigamos avanzando. ¡Viva la patria! Bueno, ahora vamos a tener el privilegio de ser acompañados en nuestra marcha peronista por una guitarra. De acá, oriunda de San Fernando, por un compañero que es profesor de guitarra. Si alguien necesita clases de guitarra para él o para sus hijos, después me pide el teléfono y se lo paso.
reconocimiento al compañero Leonardo por haber tocado la parte de la familia.